Bueno, esta foto que tenéis aquí al principio, esto es el IMO, no es mi casa, me gustaría mucho, pero es el IMO, es un instituto que tiene 35.000 metros cuadrados y está preparado para hacer oftalmología de alto nivel y para cuando vengáis a Barcelona es vuestra casa y seréis bien recibidos. Mira, cuando hablamos de blefaroplastia superior, como le comentaba ahora a Luis, nosotros no podemos pensar en el párpado superior solo. Si nosotros, fijaos en este paciente, si nosotros solo pensamos en el párpado superior, nosotros vamos a tener un problema, porque hay una cosa que va en conjunto, que es la ceja. Entonces hay una cosa, una segmentación, que es el tercio superior y el tercio medio. El tercio superior es todo lo que es el párpado superior, ceja y frente, y el tercio inferior es el párpado inferior con el midface. Entonces, todo eso va junto. Y a veces, actuando en el midface, tendremos buen resultado en la blefaroplastia o en los párpados, y a veces, actuando en la ceja, pues vamos a tener un mejor resultado estético con o sin hacer una blefaroplastia. Como veis, por ejemplo, en este paciente de aquí, que es un paciente que le hemos hecho un lifting endoscópico, que no parece que esté operada, pero tiene una cara muy natural. Pero fijaos que hemos aumentado la altura de la ceja como unos 5 milímetros, que da un aspecto de menos preocupación, de menos cansancio, de menos abarrotamiento en la zona central y hace una mirada mucho más juvenil y mucho más despejada, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que siempre que hablamos de blefaroplastia superior, pues hay que pensar en la ceja. Por ejemplo, esta paciente que vino con nosotros para hacerse una blefaroplastia superior y cuando la estudiamos dijimos, oye, usted de acuerdo que necesita una blefaroplastia, pero sobre todo lo que tiene es una ceja baja. Las cejas en los hombres suelen ser planas y bajas, las cejas de las mujeres suelen ser arqueadas y más altas. Pues ella tenía una ceja más masculina, ¿no? Plana y baja, como la tengo yo o la tienen la mayoría de los chicos, ¿no? Entonces, comentamos que antes de hacerse una blefaroplastia convendría que se observara con las cejas más altas y convendría saber que cuando actuamos sobre la ceja va a cambiar su expresión. Cuando actuamos en el párpado, una blefaroplastia no cambia la expresión, si actuamos sobre las cejas sí cambia la expresión. Entonces, fijaos, esta paciente, después de un lifting endoscópico de cejas, la altura está muy alta, no hemos hecho blefaroplastia, pero posiblemente ya no necesite una blefaroplastia o necesita una blefaroplastia mínima. Hemos mejorado las líneas de la frente, hemos mejorado la musculatura de la glabela y tiene una mirada mucho más relajada, como mucho menos enfadada, ¿no? Simplemente actuando sobre la ceja. Con lo cual, siempre pensar en el complejo ceja y párpado superior. Bueno, dos cosas. No soy mucho de hablar de anatomía porque me gusta contar las cosas tal y como las veo yo cada día, pero sí recordar que en el párpado superior solo hay dos paquetes de grasa, el central y el medial, que lateralmente suele haber muy poquita grasa y lo que suele haber es la glándula lagrimal, y que en el párpado inferior suele haber tres paquetes de grasa y veremos las diferencias anatómicas que hay que tener en cuenta para no tener complicaciones. Y otra característica que es importante sobre todo para profanos, es respecto a las características de un párpado joven. Un párpado joven pues tiene una forma almendrada, tiene el canto lateral más alto que el canto medial, 2 milímetros, y fijaos en la línea roja, que no es más que la unión entre el párpado y la mejilla. En un paciente joven, esa unión está bastante cerca del borde libre del párpado, está a unos 10 milímetros. Y esta línea es una línea marcadora de la edad. Es decir, en pacientes jóvenes está a 10 milímetros y con los años, con la deflación y con la caída de los tejidos, la laxitud de los tejidos, esa línea va a ir descendiendo con la edad. Entonces, en un paciente con edad, pues lo que tenemos es un ángulo lateral redondeado, una distopia inferior del ángulo lateral, y fijaos que la unión entre el párpado y la mejilla pues, ha disminuido, ha bajado de posición por la laxitud de los tendones y de los ligaments. Una característica importante es cuando si os planificáis hacer una blefaroplastia superior, como esta paciente que vino al IMO, y sabéis que el IMO
ahora no tanto, pero al principio era una clínica eminentemente de retinólogos. Y entonces lo que hicimos fue estudiarla tal cual y le dijimos, bueno, necesita una blefaroplastia y cuando la operamos, pues tuvimos eso. Yo cuando la vi dije, bueno, pues hemos tenido una complicación, la paciente estaba muy contenta, digo, bueno, tiene una tosis del lado izquierdo, pero digo, no, doctor, yo tenía la tosis antes. O sea, si estudias el paciente con gotas de fenilefrina como el lado derecho, pues vas a tener va a estar falseando al paciente, con lo cual siempre recomendamos estudiar sin ningún tipo de gotas en el ojo al paciente, para no mascarar tosis, como por ejemplo. Bueno, normalmente lo que la gente quiere que operemos es la dermatogalaxia, que es el exceso de piel del párpado superior, y a veces esa dermatogalaxia, como veis aquí en esta paciente, puede enmascarar una retracción del párpado superior. Digamos que normalmente la posición normal del párpado superior con respecto a la córnea es que tape 1 milímetro. Cuando nosotros podemos ver el escleral superior, está retraído claramente, ¿no? Entonces, cuando operemos a esta paciente, tenemos que quitar la dermatogalaxia, que es lo que quiere el paciente, pero también corregir la retracción que el paciente tiene, como veis en la tercera diapositiva, con el resultado después de la blefaroplastia. Bueno, ¿qué es lo que pienso yo cuando tengo un paciente para hacer una blefaroplastia superior? Y yo pienso en 3 cosas. Pienso en piel, pienso en el músculo auricular y pienso en la grasa. Entonces, en la piel siempre hay que pensar que es importante lo que tú dejas, no es importante lo que tú te llevas. ¿Cuántos milímetros has quitado de piel? No. ¿Cuántos milímetros has dejado de piel? Porque son los que te van a hacer que ese párpado funcione bien o funcione mal. En el músculo auricular, yo lo que intento es evitar complicaciones. Entonces, básicamente lo que hago es preservo siempre el auricular preseptal, que es el más funcional para la hora del parpadeo. Dejo una tira del auricular preseptal y quito la parte superior, si quiero quitar el auricular, la parte superior del auricular. Y con respecto a la grasa, ya veréis que las tendencias han cambiado y que con la grasa menos es más. Antes, cuando yo empecé a hacer blefaroplastias, todo era cortar y pegar, era quitar, quitar y quitar. Ahora es reponer, incluso poner más grasa o poner más volumen que quitar, o distribuir la grasa de una forma mejor. Pero cuanto menos resección, mejor. En cuanto a el diseño de la blefaroplastia superior, bueno, pues hay muchos diseños, pero básicamente lo que nosotros hacemos es la línea inferior la marcamos en el pliegue cutáneo y normalmente dejamos, fijaos que he puesto arriba, que como mínimo dejar 22 milímetros de piel para que el párpado pueda cerrar correctamente. Si queréis ser conservadores, dejar 25, tranquilamente. Sí, es mejor quedarse corto que quitar demasiado. Cuando se quita demasiado es un problema serio. Y cuando te quedas corto, puedes repegar fácilmente, incluso en la consulta. Con lo cual, es mejor quedarse corto. Y lo que sí hacemos es intentar, a través hacer la incisión inferior en el pliegue cutáneo y la superior dejando un mínimo 12 milímetros de la superior, siempre intentando que, la inferior, el pliegue cutáneo en hombres suele ser aproximadamente una altura de 8, en mujeres suele ser alrededor de 10 milímetros, un poquito más alta que los hombres. Y la longitud, en cuanto a la longitud, hay que intentar no traspasar medialmente el punto lagrimal y lateralmente lo que hacemos es, al menos lo que yo hago, es continuar, no traspasar la línea de pestañas y continuar la parte lateral con un pliegue, una arruga, una pata de gallo para disimular la incisión lateralmente. Bueno, fijaos, yo apunto, escribo el número de los milímetros que dejo, no de los que me llevo. Es importante. Aquí veis que, que hemos dejado, hemos dejado el auricular preseptal
y hemos dejado una parte pretarsal y hemos dejado una tira de auricular preseptal, que ese auricular es muy efectivo para el parpadeo, mientras que el preseptal superior no es tan efectivo para el parpadeo, con lo cual podemos prescindir de él. En la parte superior quitamos por debajo de la piel para que cuando acabalguemos un flap con otro, pues no haya un abultamiento y quede una cosa solapada con la otra. Fijaos, con la grasa. Con la grasa hemos aprendido a lo largo de los años y menos es más. ¿Por qué? Esta paciente la operamos hace muchos años y fijaos que le quitamos las bolsas, la paciente está súper contenta, tenía mucha edad, pero cuando yo vi las fotos de la paciente posoperada dije, ostras, qué desastre, ¿no? Le hemos esqueletonizado la órbita. Fijaos que se ve perfectamente todo el margen óseo de la órbita. Incluso en la órbita izquierda se ve el nervio supraorbitario prominente. Ahí, o sea, lo hemos envejecido más. La paciente está contenta, pero yo realmente no estaba nada contento. Y esto nos hace pensar en técnicas más conservadoras. Aquí vemos, después de haber quitado la piel, pues aquí vemos cómo podemos abrir los paquetes grasos, podemos abrir del todo el septo o podemos abrir la parte central y la parte medial y podemos hacer lo que queramos. Pero fijaos que muchas veces lo que vamos a hacer, en vez de quitar la grasa, es moverla un poquito del sitio, o sea, quitarla donde está abultada para rellenar zonas que están con falta de volumen. Entonces, con eso tenemos un párpado mullido, que es un párpado estéticamente muy correcto, mucho más correcto que un párpado completamente hundido sin volumen. Eso es una característica muy fea de un párpado superior. Luego veréis algún caso. Aquí veis cómo podemos transponer la grasa, moverla, para que tenga un contorno muy simétrico, muy similar y un párpado mullido sin defectos de volumen. Fijaos esta paciente, que le hicimos, es la paciente de la cirugía, que le movimos los paquetes de grasa medial para la parte superior y para tener un volumen mucho mejor distribuido sin quitar la grasa. Con lo cual, en los párpados inferiores hicimos una técnica parecida, que luego veremos que igual a la técnica que hicimos, con un tratamiento con láser en el párpado inferior. Fijaos, esto es una paciente que estuvo viniendo muchos años a mi consulta porque se veía horrorosa después de haberse hecho en su ciudad una blefaroplastia superior. Y es que realmente fijaos que el pliegue del párpado tiene una forma de A, se llama A-defect, que es se insinúa la escotadura del supraorbitario y en el lado izquierdo ves que se puede insinuar perfectamente la escotadura del supraorbitario, ¿no? Entonces, estos pacientes, si no tenemos que hacer ninguna cirugía, porque la única cirugía pues, sería inyectando grasa o algún injerto de grasa, sí que los podemos tratar hoy día con ácido hialurónico. Tenemos sustancias de relleno que son maravillosas y que nos ahorran cirugías, se ponen en la consulta y este es el aspecto después de haber inyectado ácido hialurónico en los párpados superiores, con lo cual tiene un párpado mucho mejor aspecto que anteriormente. Bueno, hay que tener en cuenta los componentes grasos que hemos hablado antes, pero hay otro compartimento de grasa que es el RUF, que es lo que veis aquí a la derecha, que es la grasa retroorbicular en el párpado superior, debajo de la ceja. Esto, si tenemos una paciente como esta, que tiene párpados muy pesados, uno tiende a pensar que tiene mucha grasa en el preseptal, que es la que solemos quitar, y a veces no pensamos que tiene el RUF, que como veis en la imagen de arriba a la derecha, pues está un poco descendido y podemos reducirlo, podemos moverlo, podemos hacer lo que queramos, pero es un problema del RUF, no es un problema de la grasa pre-aponerótica. Aquí vemos otro caso en que el paciente tiene, en vez de tener bolsas mediales, que las tiene bolsas laterales. Mucho cuidado con las bolsas laterales. Las bolsas laterales hay muy poca grasa normalmente en la parte lateral y lo que suele haber es un prolapso de la glándula lagrimal. Y esto es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que os penséis
ver pacientes con ojo seco severo después de una blefaroplastia porque el cirujano plástico ha arrasado con la glándula lagrimal, porque a veces se parece mucho a la grasa, es de un color rosa pálido y a veces, si no tiene mucha experiencia, pues se puede confundir y te la puedes llevar por delante y dejar un ojo seco severo para toda la vida al paciente. Con lo cual, eso espero que a ninguno de vosotros pase nunca. Bueno, otra cosa que solemos hacer en la blefaroplastia superior es hacer una auriculopexia lateral. Yo creo que esto es un concepto un poco más avanzado y es un concepto para en pacientes que tienen una determinada edad, más de 50 años, suele haber una ptosis lateral de la ceja y esa ptosis lateral hace que haya una cortina después en el posoperatorio, en el párpado superior, que no nos deja ver todo el párpado superior. Y fijaos que con este tipo de suturas más profundas podemos hacer que se vea todo el párpado homogéneo y es una sutura que llamamos orbiculopexia. Aquí es una paciente más joven, antes y después, que tenía un exceso de volumen, un exceso de piel, y este es después de la cirugía. Nos gusta que, al menos a mí, lo que me gusta es que los pacientes no parezcan que estén operados, o sea, no buscamos cirugías muy radicales que la gente pregunte que se han hecho, ¿no? Que es mejor que parezca que hacen buena cara, que no le estén preguntando todo el día dónde se han operado, ¿no? Aquí vemos a una paciente que, además de dermatogalasia y exceso de volumen, blefaroplastia, pues tiene una ptosis del párpado superior y es el mejor momento para corregir la ptosis mientras haces la blefaroplastia del párpado superior. Bueno, estos son los conceptos generales y básicos en cuanto a blefaroplastia superior y vamos a hablar sobre rasgos en el párpado inferior. Cuando hablamos de una blefaroplastia inferior, siempre está el dilema, ¿no? ¿Por dónde es mejor? ¿Usted por dónde la hace? ¿Por la piel o por la conjuntiva? Bueno, eso lo dicen los pacientes que saben de esto. Yo soy un obsesivo de ocultar incisiones, soy un obsesivo de evitar que la cirugía se vea o que se note que está operado. Y como yo soy capaz de ver las incisiones en el borde inferior, pues siempre hemos intentado evitar de hacer esas incisiones y lo hacemos todo prácticamente de forma transconjuntival. Pero os tengo que decir que la gente que opera bien por vía transcutánea es una técnica completamente buenísima y que puede tener muy buenos resultados. Pero fijaos, cuando operas de forma transcutánea y no eres un experto, porque para hacer blefaroplastias inferiores, creerme que es de las cosas más difíciles que se hacen en oftalmología, y no eres un súper experto y no sabes valorar bien al paciente y no valoras los riesgos, te puede pasar esto que tenéis aquí, ¿no? Que es una retracción del párpado inferior. Fijaos que se puede ver perfectamente la incisión, con lo cual es horroroso. Una paciente joven que ha ido a hacerse una cirugía, para que no se note que está operado, para que notarse más joven, pues tiene el párpado redondeado, tiene un lagostalmos, una keratopatía y tiene una molestia, una muy mala calidad de vida día a día gracias a esa cirugía, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, la mejor técnica para corregirlo es un lifting mediofacial transconjuntival, lo que llamamos Madame Butterfly. Es una cirugía bastante importante, es un lifting muy importante, es un lifting vertical de toda la mejilla a través de la conjuntiva, sin hacer ninguna incisión visible, pero que fijaos los volúmenes del pómulo, cómo cambian de la cirugía pre a la cirugía post y cómo cambia la altura del párpado antes y después del lifting, ¿no? Es una cirugía muy exitosa, que tiene muy buenos resultados, pero es una cirugía muy grande. Para que os hagáis una idea, pues un lifting va a costar el doble, cada lado va a costar el doble que una blefaroplastia 4 párpados. O sea, es importante no caer en eso. Realmente, y hay muy pocos cirujanos en el mundo que hagan ese tipo de cirugías. Con lo cual, vais a tener un problema si tenéis un paciente con este tipo de complicaciones. Y solo por eso, si no tenéis mucha experiencia, ya es una buena razón para que lo hagáis de forma transconjuntival, que vayáis por dentro de la conjuntiva, no por la piel. Fijaos qué fácil.
Nosotros trabajamos con láser de CO2, podéis hacerlo con bisturí, con aguja colorado, fijaos, exponemos la grasa, hacer una pequeña incisión, exponemos la grasa y una vez que ponemos la grasa, pues podemos eliminarla. En este caso hacemos una lipectomía y simplemente, pues de forma segura, el láser coagula y nos ayuda mucho, con lo cual siempre, habéis visto ahí abajo una imagen del oblicuo inferior, siempre buscarlo para intentar evitar su daño. Siempre está entre el paquete medial y el paquete central de grasa. Y bueno, podemos quitar la grasa que queramos a través de la conjuntiva y fijaos que cuando vemos que ya el paciente tiene muy buen aspecto, pues se acabó la cirugía, no hay que ni suturar la conjuntiva. Bueno, fijaos esta paciente que tiene un exceso importante de piel y tiene unas bolsas y tiene un surco nasoyugal profundo y uno pensaría que le sobra mucha piel. Entonces, si le vamos a hacer el volumen por dentro del párpado, ¿qué va a pasar con todo ese exceso de piel? Pues tenemos muchas alternativas. Una alternativa, por ejemplo, es un peeling con ácido tricloarcético, como veis aquí, que blanquea la piel, pero es una quemadura con ácido controlada y con eso podemos tener muy buen resultado de la piel y trabajando la grasa por la parte interior podemos tener una paciente que no parece que está operada, que ha mejorado mucho su calidad de piel, que ha mejorado mucho su bolsa, su surco nasoyugal y realmente no tiene ninguna incisión visible. Con lo cual, para mí es un doble éxito. Aquí vemos otro caso, una paciente con unas bolsas en el párpado inferior, después de un peeling, y este es el aspecto después de unas semanas del peeling, ¿no? A veces, pues, si no queremos, otra alternativa para el tratamiento de la piel es el resurfacing con CO2. El resurfacing con CO2 tiene dos características. Una es que evaporiza la piel, la epidermis, y otra es que actúa profundamente calentando el colágeno y calentando la dermis y estimulando la producción de colágeno, con lo cual tiene un efecto más duradero y con un resultado más a largo plazo. Con lo cual, esta es otra alternativa para el tratamiento de personas que tienen una dermatogalaxia importante y trabajamos por la piel. Bueno, aquí vemos una paciente, como después de haber hecho una cirugía sobre las bolsas por vía transconjuntival, pues hemos hecho un tratamiento con láser de la piel y este es el resultado unas semanas después de la cirugía. Bueno, lo que hablamos antes del párpado superior, fijaos, esta paciente la operé hace como 15 años y no se me olvidará nunca, porque es de los pacientes que la operamos y yo dije, jolín, le quitamos la bolsa y la dejamos peor. La paciente estaba contenta, bueno, la gente no se acuerda cómo estaba antes, pero yo estaba desesperado, a mí no me gustaba nada este resultado. Y esto nos hizo cambiar el pensamiento de qué tenemos que hacer. Aquí falta mucho volumen, tiene una ojera, le hemos hecho la ojera mucho más profunda y la hemos envejecido, en vez de rejuvenecerla, ¿no? Y esto es por la falta de volumen. Si os fijáis, esta es mi hija cuando tenía 2 años, ahora tiene 16. Fijaos que todos los niños tienen párpados muy mullidos, tienen párpados como, no tienen párpados hundidos la mayoría, tienen mucha grasa. Y todos los que operáis niños, cuando abrís la piel, o sea, sale mucha grasa, tienen muchísima grasa, está muy voluminizada. Y todos tienen unos párpados bonitos, con lo cual la grasa no es sinónimo de fealdad o es lo que no gusta, la grasa, que es lo que se pensaba antes. Y por eso antes todos los cirujanos, de hecho, actualmente todavía muchos cirujanos solo hacen que quitar y se equivocan. Porque lo que no gusta en los párpados inferiores son los abollonamientos, es la montaña y el valle, la montaña y el valle. Eso es lo que no gusta. Aquí veis que es un paciente con unas bolsas y lo que no le gusta pues son las diferentes montañas y los surcos que tiene que hacen una cosa abrupta. Y lo que nos gusta es tener un contorno suave pero mullido, no hundido. Entonces, en ese tiempo, ya digo, en el año aproximadamente, el año 2000 aproximadamente, sí,
lo que empezamos a hacer es a mover la grasa del párpado inferior para tratar el deep tear trough, el surco nasovagal profundo. Aquí vemos un diagrama, el diagrama C y D, que sería más o menos lo que intentamos hacer. ¿Perdón? Ramón, dime. Pregunta de un corneólogo. Dime. Mira, cuando se ve el prolapso, o sea, cuando se ve esas bolsas que están como salidas, muchas veces uno lo puede interpretar, exacto, uno lo podría interpretar, oye, como que hay un exceso de grasa, lo que tú bien dices, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, o sea, patológicamente? Esa bolsa se vino adelante, se rompe. ¿Qué es lo que sucede? Para entender. Te voy a contar, es una pregunta muy buena. Para ser corneólogo no está mal, Luis. ¿Ves que aprendo? No, te lo digo en serio porque una de las cosas que yo aprendí haciendo lifting mediofacial, o sea, es que, y ahora no tengo aquí ningún caso que te pueda enseñar, es que sin tocar el septo, sin tocar la grasa, personas que tenían bolsas muy prominentes, como este, por ejemplo, si nosotros subimos el pómulo, desaparecían las bolsas. ¿Vale? Esto lo que quiere decir que el envejecimiento no hay un aumento de la grasa. Al revés, el volumen de la grasa con la edad disminuye. Hay una deflación, una pérdida de volumen. Sí que puede haber una laxitud de los tejidos y del septo, que se puede ir más adelante. Pero sobre todo, lo que hay es que hay una tosis, hay una caída de todos los tejidos blandos del pómulo hacia abajo, que exponen el reborde orbitario y hacen que la grasa, que la bolsa sea más visible. Si nosotros fuéramos, ¿vale? Entonces, tengo casos que me gustaría que vienes porque es muy interesante, porque aprendí mucho de ellos. Que hacíamos una parálisis facial, por ejemplo, que hacíamos un lifting mediofacial de un lado y la bolsa le desaparecía. Sin tocar la grasa y sin tocar el septo. Con lo cual, ahí aprendimos mucho sobre el envejecimiento. O sea, no hay un aumento de la grasa. Lo que hay es una deflación de los tejidos, laxitud de los tejidos y caída por gravitacional de los tejidos de la mejilla que hacen que sean más, estén más expuestas las bolsas. Excelente. Mira, te voy preguntando. Aquí Manuel Vázquez pregunta, ¿qué opinión de acerca del uso de toxina botulínica antes de realizar la blefaroplastia superior? Bueno, perfecto. O sea, lo que tiene que hacerlo en un tiempo para que tú con la cirugía no ayudes a difundir la toxina botulínica. Me refiero, si tú vas a actuar, haces cortes en el párpado y tú estás quitando septos, le estás quitando barreras a la toxina para que se vaya a otros sitios, ¿vale? Con lo cual, es recomendable que esté en unos meses o unas semanas la toxina antes puesta para que tú no se te vaya y no te produzca una tosis, por ejemplo. Porque puede difundir del párpado que lo has puesto, puede difundir al músculo elevador y produce una tosis. Con lo cual yo recomiendo siempre dejar un margen de seguridad entre la cirugía y la toxina botulínica. Perfecto. Mira, a ver, creo que Pedro Muro está por acá. Pedro, si puedes, abre tu micrófono, pregunta directo. Ahí te está escribiendo que es tu mundo, no es el mío. Hola. Mira, Pedro. Bueno, seguro, ahorita que abra, cualquier cosa, Pedro, abajo a la izquierda está el micrófono, presiones y se va a abrir. O si no, Vicente, por favor, si le puedes permitir al doctor Muro para que déjale abierto el micrófono. ¿Sí? Ahora sí. Ahí está, Pedro, dale. ¿Qué tal, Pedro? Sí, gracias Vicente, gracias Lucho. Bueno, sí, no, había mandado una pregunta para que Ramón, ¿cómo estás? Ramón, ¿Cómo va eso? Que todo mejore por allá. Aquí sobreviviendo como podemos. Sí. Ramón, mira, la pregunta iba a qué experiencia tenías en aplicar el láser en personas con pieles más oscuras, con más pigmento. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Yo normalmente el láser, cuando estoy en la consulta, decido si le hago láser o le hago un peeling y si le hago un peeling, ¿qué peeling le hago? Porque el láser es cierto que cuanto más oscura es la piel, pues más hiperpigmentación va a tener y realmente puede tener un problema más, una complicación muy desagradable. Se tratan con despigmentantes, pero preferimos no dar láser en gente
con Fitzpatrick alto. Con personas muy morenas, con piel oscura, preferimos hacer un peeling suave mejor que un tratamiento con láser. Ahí, Hola, ¿puedo hacer una pregunta? dale. Sí. Quería preguntarle lo que mencionó del lifting endoscópico de cejas, que las cejas siempre son un problema en el postoperatorio, muchas veces después de una blefaroplastía, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas, pero quería saber qué nos recomienda, cuál es su preferida para el doctor Medel sobre el lifting de cejas. Sobre el lifting de cejas, pues, sin duda a mí, a pesar de que tiene inmerecida mala fama, el lifting de cejas endoscópico para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque ocultamos las incisiones, mejoramos las arrugas de la frente, como habéis visto, los frontal lines, mejoramos el aspecto de la glabela y podemos mejorar la altura de la ceja muy considerablemente, ¿no? Pero tiene mala prensa porque, claro, son cirugías que no son fáciles. Son cirugías que durante la cirugía hay que debilitar. O sea, aparte de reposicionar la ceja en una posición más alta, hay que debilitar todos los músculos descensores de la ceja, depresores de la ceja. ¿Vale? Entonces hay que debilitar los músculos de la glabela y hay que debilitar el mayor depresor, que es el músculo orbicular en la parte lateral. Entonces, esas maniobras quirúrgicas son muy delicadas. Y la mayoría de cirujanos generales que hacen liftings, pues, bueno, no se mojan demasiado. Entonces no hacen esos tratamientos y tienen resultados a corto y medio plazo, pero a largo plazo no. Sin embargo, si nosotros debilitamos los músculos depresores de la ceja, hicimos un estudio interno nuestro, que no está publicado, en que no había, o sea, se mantenía durante 5 o 7 años en la altura de la ceja que me hemos puesto, había bajado 1 milímetro o 0,8 milímetros de la altura después de la cirugía, con lo cual es muy estable en el tiempo, para mí es la mejor. Si queremos hacer una persona de edad con una parálisis facial, ¿podemos hacer un abordaje directo? Podemos hacer un abordaje directo. No es el que más me gusta porque se ven las incisiones por encima de la ceja. Si se hacen bien se ve muy poquito, pero bueno, es un abordaje mucho más sencillo que el endoscópico. Y hay otros tipos de abordaje como el lifting lateral o bueno, hay varios que se pueden hacer incluso sin endoscopia, que en la parte lateral, pues, para levantar la parte lateral de la ceja. Entonces, tengo una charla muy bonita de cejas, si queréis algún día, pues yo encantado. Hablamos de todas las técnicas. Excelente. ¿Sigo? Sí, Pete. Mira, a ver, una antes, porque después te están comenzando a reventar de preguntas. ¿Ah? Perfecto. Encantado. Ya, dice, Cristian Fontecilla. Dice, Ramón, ¿en algún momento te has planteado si la retracción está excesiva de los párpados inferiores, parece, en poner injerto de piel más el Madame Butterfly? Bueno, el Madame Butterfly justo es un aportador de piel al párpado inferior. Es decir, cuando nosotros levantamos, hacemos lifting de la ceja, toda la piel se va hacia arriba, con lo cual estamos aportando piel al párpado inferior. Y justamente se hace para evitar injertos de piel. Imagínate que tú, o tu hermana, o tu mujer, con 40 años, o con la edad que tengan, se van a hacer una blefaroplastia, que ya sé que no les hace falta, pero se va a hacer una blefaroplastia para mejorar un poquito y acaban con una retracción de ese tipo. Y el cirujano le ofrece poner un injerto de piel aquí, en mitad de la cara, un parche. O sea, uno va para mejorar un pequeño detalle quirúrgico, para mejorar un poquito, y acaba con un parche para toda la vida. No tiene sentido. O sea, nuestra misión como cirujanos oculoplásticos es intentar mejorar la posición primaria. Y el lifting miofascial, justo la ventaja que tiene es que cuando subimos el pómulo, sube toda la piel hacia arriba, con lo cual está aportando piel. De hecho, esto es un estudio que Cristian no lo sabe,
pero que estamos escribiendo ahora mismo en nuestro grupo. Porque estamos haciendo justamente lo contrario. Pacientes que el cirujano plástico le ha puesto un injerto de piel porque se ha equivocado, o porque ha quitado de más, o porque se ha asustado, o porque tiene una retracción, y le estamos quitando ese injerto para que tenga mejor aspecto, y con el lifting acaba teniendo un aspecto perfecto y funcionalmente perfecto. Con lo cual, eso es un paper que va a salir dentro de poco, yo creo. Es una cosa que aporta muchísimo. Pero es una cirugía, el lifting mediofacial es una cirugía complicada. Realmente de las más complicadas que hay en oculoplástica. Perfecto, seguimos. Elisa, Pedro, manejen ustedes, vayan manejando las cosas también aquí, si no yo, Madame Butterfly, yo me comencé a pensar en la película, así que Ahí mejor... está, la obra de teatro. Así es. Así que comiencen ustedes a dirigir esto. La ópera. Vamos. Bueno. Continuamos. Continuamos y al final le hacemos... Al final, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues lo que os comentaba, que lo que no gusta en el párpado inferior ni en el superior son los abollonamientos en las montañas y los valles, ¿no? Entonces, por eso empezamos a pensar como veis aquí en la gráfica CID, en mover la grasa para rellenar el surco nasoyugal profundo, como veis en estos pacientes. Y empezamos con técnicas, las que estaban descritas, que eran técnicas transcutáneas. Fijaos, este paciente tiene unas bolsas tremendas, tiene un exceso de piel tremendo y tiene un surco muy, muy, muy llamativo, ¿no? Entonces, lo que hacíamos ahí es que la grasa le pasamos una sutura con 2 agujas y la sacamos por la piel y la suturábamos en la piel. Como veis aquí abajo en la imagen de la derecha, con 2 puntos de fijación del paquete medial y el paquete central. Y lo que tiene la piel es el efecto del peeling químico, que el ácido tricloracético en 5 o 7 días se levanta toda la piel como un lagarto y sale la piel completa cuando la piel de abajo es más madura, ¿no? Y ese es el aspecto más o menos que tiene, marronáceo, muy feo, la verdad. Pero fijaos que estos pacientes, lo que veíamos es que por encima de los puntos que eran transfixiantes, había mucho edema. Y había mucho edema porque estamos cortando el drenaje linfático cuando hacemos un punto transfixiante aquí. Con lo cual, se tardaba más en recuperar y realmente eran un posoperatorio más largo. Entonces, en el año 2014, creo que fue, que describimos un método de fijación que es mucho más útil, mucho más sencillo y que con una sola sutura podemos llevarnos el paquete medial, el paquete central hacia el tear trough y entrando por la piel y ocultando el punto debajo de la piel con una maniobra de cheese wiring, como veréis en la cirugía, ¿no? Pero con esa sutura, una sola sutura, pues hace que la cirugía sea mucho más rápido, no hay ninguna incisión ni ninguna sutura visible y no hay ese edema posoperatorio tan prominente como habéis visto en el paciente anterior. Aquí veis, fijaos que en el diagrama de la derecha lo que vemos es, en la zona que está en los puntos es un bolsillo subperióstico o periperióstico que se hace. Yo suelo hacerlo subperióstico, justamente donde queremos rellenar con la grasa que sobra del párpado superior. Y en esa zona, por ahí vamos a pasar una sutura por el punto y vamos a profundizar con una maniobra de cheese wiring la sutura para que quede profunda, y una aguja vamos a utilizarla para cada paquete, una para el paquete medial y otra para el paquete central. Lo que está en rojo es el músculo oblicuo inferior. Entonces, con una sola sutura transponemos los 2 paquetes y mejoramos todo el surco nasoyugal profundo. Aquí veis algunas imágenes. Aquí estamos haciendo el bolsillo subperióstico. Aquí vemos el paquete medial, que lo podemos disecar un poquito con tijera o con aguja colorada, como queramos. Y después vamos a tener, aquí vemos, pasamos por donde queremos una de las agujas y después pasamos por el mismo agujero la segunda aguja. Y
al pasarlo vamos a hacer esta maniobra de cheese wiring para que se profundice la sutura, y después vamos a pasar una aguja por cada uno de los paquetes para... bueno, esta técnica realmente era antes de hacer solo una cirugía. Hacemos una para cada paquete, pero actualmente con un punto aquí en medio nos llevamos los 2 paquetes que están ahí. De hecho, yo no sé si tengo otro vídeo aquí. Perdón. Aquí. No sé si este vídeo es lo que quería mostrar. Sí. Lo mismo, el músculo oblicuo, buscar el músculo oblicuo para no dañarlo, y buscar el paquete medial, paquete lateral. Y fijaos que trabajamos en un espacio pequeño, hacemos un solo agujero con una aguja intramuscular, y por ahí pasamos primero una de las agujas, y después por el mismo agujero pasamos la otra aguja cambiando la dirección, que enganche tejido profundo en el fondo del bolsillo, y después vamos a utilizar una sutura para cada paquete, una para el paquete central y una para el paquete medial. Tenemos el paquete central, el paquete medial, y luego vamos a suturar ambas suturas y va a quedar toda la grasa colocada justamente encima del surco nasoyugal profundo, con lo cual vamos a bajar el volumen de la bolsa, vamos a subir la zona donde tiene el deep tear trough, y vamos a hacer que el contorno sea muy suave y mucho más estético, sin que haya abollonamientos. Y lo mismo. Fijaos que trabajamos en un espacio muy pequeño y trabajamos bastante profundo, no son fáciles de dar estas suturas. Bueno, aquí vemos el paciente de antes de las imágenes. Fijaos que en el posoperatorio, pues simplemente pues, ha desaparecido el surco nasoyugal y ha mejorado la bolsa, pero no hemos quitado grasa, con lo cual hemos redistribuido la grasa. Pero el paciente está realmente mucho más contento y tiene un párpado mullido y estético. No tiene un párpado hundido y sin bolsa. Tiene un párpado mullido, pero muy estético. Bueno, aquí vemos algunos casos más. Un caso de una transposición de grasa después con un peeling transconjuntival con un peeling. Fijaos que no tiene mucha bolsa esta paciente, tiene un surco bastante profundo, pero fijaos que transponiendo esa grasa mejora mucho los volúmenes del surco nasoyugal. Y aquí vemos otro caso. Esta paciente tenía una blefaroplastia superior asociada a corrección de la ptosis. Fijaos que tiene los párpados más caídos, y en los párpados inferiores hemos hecho una transposición de grasa con un láser de C2. Y vemos el aspecto, ha mejorado el aspecto de la bolsa, ha mejorado o desaparecido prácticamente el surco nasoyugal profundo, y tiene un aspecto mucho más rejuvenecido que antes de la cirugía. Pero no hay ninguna incisión visible y no parece que esté operada. Para nosotros, como os digo, es un éxito más. Aquí vemos otro caso, pequeña bolsa, pequeño surco, y después de la transposición, simplemente transposición sin ningún tratamiento de la piel, en pacientes más jóvenes como esta, no hace falta hacerle ningún tratamiento de la piel, y realmente fijaos que cómo cambian los volúmenes y cambian el rejuvenecimiento o el aspecto más rejuvenecido simplemente transponiendo los paquetes de grasa. En estos casos, ¿qué sutura utiliza, doctor Medelia? ¿Cuánto tiempo lo retira? Están preguntando el auditorio. Bueno, al principio utilizaba Prolene, como habéis visto en la primera cirugía, pero hace muchísimos años que cambiamos a Vicryl. Es un Vicryl, un Dexon de 4 ceros con 2 agujas. El punto queda completamente enterrado, con lo cual no hace falta quitarlo nunca. Lo ponemos y adiós, nos olvidamos. Excelente. Continuamos. Fijaos este paciente que tiene unas bolsas tremendas, tiene un surco tremendo y tiene un exceso de piel muy importante, como veis aquí, ¿no? A veces
uno tiende a pensar que a lo mejor sería candidato a una cirugía a través de la piel, que sí que es un buen candidato para hacerlo a través de la piel, pero fijaos que con un tratamiento con láser CO2 y un reposicionamiento de las bolsas, pues tenemos un aspecto mucho más rejuvenecido y se le han quitado las bolsas y se le han quitado el surco. Para nosotros es mucho más feo el surco nasoyugal que el prolapso de la grasa. El surco profundo es el que da aspecto de cansado a los pacientes. Bueno, antes y después, fijaos un pequeño detalle, y es que lo que hemos hecho es aumentar el volumen justamente debajo del surco, aquí. No se puede ver, no puedo marcar con el radar, no sé por qué, pero es aumentar el volumen justamente debajo y disminuir el volumen de la grasa en la bolsa, con lo cual mejora el surco, mejora la grasa, la bolsa y mejora su aspecto. Bueno, en principio eso es prácticamente todo lo que os quería contar. No sé si son las 12, o sea, hemos estado casi una hora y no sé si os he aburrido demasiado. Perfecto. Excelente. Gracias. Oye, hay varias preguntas aquí en el auditorio y te las podemos ir haciendo. Dale. Hay una pregunta: ¿el levantamiento de ceja endoscópica si coloca rellenos de grasa? ¿Durante el lifting endoscópico? Sí. No, durante el lifting endoscópico no. Hacemos una disección completa de todo, de la parte lateral, de la parte central, de la glabela, y sobre todo lo que hacemos es debilitamos los retractores de la ceja. No ponemos nada. Excelente. Habitualmente no. ¿Y cuál es su opinión del uso de plasma en la piel del párpado? Bueno, mi opinión es que lo venden como una técnica no quirúrgica muy leve, un tratamiento muy leve para la piel del párpado, pero no sé si alguno tiene experiencia con el plasma. Los que yo he visto es un tratamiento muy agresivo y por postoperatorio es mucho peor que una blefaroplastia. O sea, nosotros no hacemos, lo probamos hace muchísimo tiempo, pero no hacemos porque realmente no nos aporta a nosotros grandes cosas. En el fondo, aunque sea con plasma y la física es mucho mejor que una quemadura, el postoperatorio es un postoperatorio importante. Entonces, para tener un postoperatorio importante, hacer una blefaroplastia, que el postoperatorio es leve. ¿Y la grasa que redistribuye con el tiempo se atrofia o se mantiene en su posición, el volumen? Se suele, bueno, esta es una charla en principio de conceptos básicos, pero con el tiempo lo que pasa es que el paciente sigue envejeciendo y los tejidos siguen cayendo y los tejidos siguen deflacionándose, o sea, perdiendo volumen. Con lo cual, a veces, aparte de la transposición de grasa que hemos visto, algún caso que no hay mucha bolsa para transponer, pues podemos asociar otro tipo de tratamientos como son el lipofilling o inyecciones grasas o injertos de paquetes grasos periumbilicales para dar volumen en el párpado superior e inferior. Pero añadir grasa, añadir volumen, porque tiene un problema de volumen en esa zona, ¿no? Pero sí que con el tiempo, claro, va a perder volumen todo. Okay. Por aquí está también Pepe Velasco, tiene algunas preguntas que he leído por ahí. Pepito, ¿quieres hacerlas tú mismo? Puedes abrir tu micrófono. Hola, Ramón, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ahí te preguntaba sobre, ¿no te parece, bueno, en el último caso que presentaste del paciente con blefaroplastia inferior con reposición de grasa, ¿no tenía lasitud de los párpados inferiores, o sea, como lasitud cantal lateral? Bueno, esto siempre lo estudiamos, En el fondo, si tú ves eso, lo que tienes que hacer es reafirmar el tendón cantal lateral y darle tensión al párpado. Pero eso lo estudiamos en todos los pacientes.
Si vemos eso, aunque hagamos una cirugía vía transconjuntival, nosotros nos cuesta muy poco hacer una TTL con una incisión de 5 milímetros en el canto lateral, que no se va a ver y va a reafirmar los tejidos, va a estar mejor. Con lo cual, en este caso, no lo hicimos. No lo hicieron. No lo Ok. hicimos. Quedó muy- Pero sí que es muy buena pregunta, porque eso lo estudiamos siempre. Si tú tienes cualquier tipo de procedimiento en el párpado inferior y tienes laxitud, tienes una tendencia muy importante a tener una tosis del párpado o incluso un ectropio del párpado. Claro, claro. Otra pregunta es, si cuando uno hace una bléfaro superior, ¿no? ¿Sí? Y estudia la parte de las cejas, todo, pero ¿no parece a veces que la ceja también baja cuando uno hace una bléfaro? ¿Has notado eso o no te parece para nada eso? Bueno, lo que suele pasar, sí, puede ser, pero es un descenso dinámico. Y me explico. Me explico, porque lo que significa es que cuando uno tiene una cortina en los párpados superiores, inconscientemente, igual que cuando tiene una tosis, cuando se pierde parte del campo visual superior, hay un ascenso de las cejas. Siempre está el paciente intentando tener las cejas levantadas porque tiene mejor campo visual. ¿De acuerdo? Y eso es lo que suele pasar, que cuando operamos la causa, que es el exceso de volumen, la ceja está relajada completamente y vuelve a su sitio, vuelve a ponerse en su sitio. Pero es porque es un mecanismo reflejo de pérdida de campo visual superior. Eso pasa cuando hay dermatochalasis muy importantes, pasa. De hecho, alguno de los pacientes que he enseñado tenía eso. Entonces, se veía que la ceja está en mejor posición, en posición más baja después de la cirugía, y es que inconscientemente el organismo intenta compensar la pérdida de campo visual levantando las cejas. Eso. Y la última pregunta, Ramón, que te quiero, disculpe a todos, ¿no? No, encantado. ¿Cómo reorientas bien estos dos paquetes de grasa? O sea, siempre es estudiando cómo es la parte del surco nasoyugal del paciente, o sea, ¿cómo lo diriges bien así? Bueno, lo primero es hay que mirar cómo es de largo, cómo es de grande el surco nasoyugal. Hay surco nasoyugal de grado 3 que va hasta el otro lado. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que hacer algo más. O sea, una de las cosas que solemos hacer es relajar el ligamento orbitomalar lateralmente para que no esté tan profundo ahí el surco. Y otra cosa que hacemos, una manera que has visto en la cirugía, es que disecamos los paquetes para que los podamos avanzar. Si tú no disecas los paquetes, realmente no puedes avanzarlos. ¿Vale? O sea, es importante que haya una buena disección, que tengas la grasa completamente móvil y tú la puedas desplazar hacia la zona que queremos rellenar. Eso. Gracias, Ramón. Yo quería preguntar, doctor Medel, muchas veces nos llegan pacientes, acá hay muchos especialistas en cataratas, segmentólogos, nos llegan pacientes con problemas de párpado tipo tosis, ectropion, entropion, ¿no? Para correcciones, para evaluación, a ver si se operan antes o después de la cirugía de catarata. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Esperar la cirugía FACO? ¿Qué cirugías serían primero? ¿Cuál después? Y las tosis, por ejemplo, que a veces se acentúan post-FACO, ¿cuánto tiempo después recomienda operarlas? Bueno, muy buena pregunta, Elisa. Mira, yo siempre digo lo mismo. Si tú tienes una tosis moderada a severa y tienes una catarata, yo siempre digo lo mismo a los pacientes. Oiga, ¿le podemos limpiar el cristal o le podemos subir la persiana? Si nosotros limpiamos el cristal y no subimos la persiana, no va a haber. ¿Vale? Y otra cosa que tiene, otro efecto que tiene los párpados sobre la córnea es que pueden deformar la córnea. Sobre todo en pacientes que tienen tosis de larga data, puede provocar un astigmatismo. Hemos visto astigmatismos por un simple chalación central, el párpado central, puede cambiar la curvatura de la córnea y puede cambiar el resultado de la lente o de la cirugía de la catarata que tú quieras hacer. Con lo cual, si hay una cosa que altera antes de hacerse la cirugía refractiva, sobre todo una tosis que pueda afectar a la curvatura de la córnea, yo prefiero siempre operar la tosis que la catarata. Pero es igual.
Lo importante es que el paciente entienda y que el cirujano entienda que si tú operas una catarata y tú tienes una tosis, el paciente va a estar con una tortícolis toda su vida, va a acabar con un problema cervical grave. Y eso hay que corregirlo, es un tema funcional. La tosis siempre es funcional, no es estética. Y por eso es importante que haya una buena colaboración entre el cirujano oculoplástico y el cirujano de segmento anterior de córnea. Y otro motivo por el cual tiene que haber muy buena coordinación es que no hay duda. Y eso Wade y Gris lo tienen muy claro. No hay ninguna duda. Si tú quieres tener buenos resultados en trasplantes de córnea, en queratoprótesis, en trasplantes de limbo, si tú no tienes un buen parpadeo y tú no tienes los párpados en posición, eso que vas a hacer, ese esfuerzo que vas a hacer al paciente económico y de todo, lo vas a perder. Los trasplantes de córnea, si tú tienes un entropio, tienes una triquias, si tienes pestaña, no va a funcionar nunca, aunque lo hagas 20 veces. Una pestaña te fastidia un trasplante de córnea. Si no tienes un buen cierre palpebral, ningún trasplante de córnea funciona. Ninguno. Con lo cual, hay que tener siempre una buena relación entre la gente que hace trasplantes, la gente que hace segmento anterior y el cirujano de párpados, que lo que hacemos es preparar un ambiente perfecto para que lo que haga el cirujano estrella, que sois vosotros, funcione. Porque si no, no funciona. Excelente. Sí. Oye, Ramón, una pregunta. Mira, varios pacientes, o sea, que he visto, veo, ¿ya? Son pacientes que muchas veces han sido operados por cirujanos plásticos y no cirujanos plásticos oculares, ¿estamos? Y llegan con una retracción y definitivamente con una exposición de la superficie ocular, ¿ya? ¿Hasta cuándo uno espera o cuánto es lo que uno puede decir, oye, ok, ¿sabes qué? Espérate un mes, 2 meses, o hay algún tipo de ejercicio, alguna cosa que se pueda ayudar a estos pacientes? Bueno, claro, depende del caso, pero efectivamente cuando hay un lagoftalmo y el ojo sufre, pues hay que hacer algo. La primera medida es la lubricación intensiva. Lubricantes de forma importante, en pomadas, más que en gotas. Pero claro, si pone mucha pomada, el paciente no ve nada, con lo cual es muy incómodo. Hay unos ejercicios para fortalecer el músculo auricular que se recomiendan también, pero si está indicada la cirugía y el paciente tiene muchos problemas, hay que operar pronto. Si el paciente puede esperar 3 meses a que se enfríe todo, sobre todo si le han hecho una blefaroplastia, tiene los tejidos mal, y puede esperar, mejor, pero todo depende del caso. Ok. Doctor, una pregunta. El láser con CO2 que aplica, ¿Sí? que se aplica a los pacientes que hace reacomodación de la grasa, número 1, los puntos de reparo, y número 2, este láser que aplica, ¿en qué porcentaje disminuye la cantidad de grasa? Y la diferencia entre no hacerle láser y hacerle láser en la superficie, post reacomodación de grasa. Muy bien. Bueno, vamos a ver, para el tratamiento de la piel hay 2 tipos de láser. 2. Uno es el láser de Herbio, que ahora mismo se utiliza menos, y otro es el láser de CO2, que se ha continuado, es más agresivo, pero se está utilizando mucho más que el láser de Herbio. ¿Qué diferencias hay entre el láser de Herbio y el láser de CO2? El láser de Herbio desepiteliza, quita la epidermis y ya está. No coagula, no calienta la dermis y no tiene ningún otro efecto. Con lo cual, quita la piel, sale piel nueva y adiós. Y el láser de C2 tiene 2 ventajas. Una es que desepiteliza más profundo, o sea, la desepitelización es más profunda. Que tenemos nosotros hacer un tratamiento profundo en la dermis, puntiforme, con múltiples puntos, para calentar la dermis, con lo cual estimula el colágeno y hace que crezca. Y tercera característica buena es que coagula.
¿vale? Con lo cual el paciente no sangra, pero es que eso calienta la dermis y estimula más aún la formación de colágeno. Eso, el láser no afecta en nada, en cero, la grasa, cero. Es un tratamiento, es una cosa superficial. Después de la piel está el músculo orbicular, que teóricamente con el láser no tiene que sufrir, y después está el septo y la grasa. Con lo cual, estamos mucho más superficiales que el plano graso, con lo cual no actúa sobre la grasa. No sé si contesta eso tu pregunta. Excelente. Hay algunas otras preguntas por aquí, no sé si da el tiempo, Lucho, para leerlas. Yo creo, Ramón, yo sé que él es nocturno, pero ya está como pasada la medianoche. Y ahora estoy en mi salsa. Si no te has fijado, en la segunda parte de la charla me he venido arriba. Yo no sé qué pasa ahí, mira, con el confinamiento. Alcancemos a 2 preguntas más, para dejarlo tranquilo, Ramón. ¿Ya? Ustedes manejen. Ahí está Pepe, también Velasco. Ustedes manejen esto. A mí no me echen la culpa después. Cristian. Bueno, acá entre las últimas leo del doctor Julio Díaz. ¿Cuánto tiempo esperar entre tratamiento con toxina botulínica y blefaroplastia superior? 2 semanas. Le pongo, veo el efecto, y cuando está el efecto, le hago la blefaro. O le pruebo la blefaro. Si yo pruebo primero la blefaro, me espero más. Porque con la cirugía hemos hecho cortes y nosotros inyectamos lateralmente, pero esa toxina puede difundir a través de las incisiones hacia el elevador del párpado y producir una toxis. Con lo cual, cuanto más tarde, mejor. Sí, mejor. Luego acá hay otra pregunta. ¿Cuántos días mantiene el parche y el frost en el Madame Butterfly en el postoperatorio? Buena pregunta. El Madame Butterfly, o sea, el lifting mediofacial, lo hacemos unilateralmente. Hacemos un lado, ponemos un frost suturado a la ceja una semana, o sea, está el ojo sin ver una semana, y a la semana siguiente abrimos y le hacemos el lifting del otro lado. O sea, es una cirugía grande. Lo hacemos así porque primero, así, para que el injerto que ponemos normalmente de paladar duro se mantenga en su sitio y tenga inmovilidad, es la mejor forma. Y realmente es como tiene que ser. Si el párpado se está moviendo continuamente, el injerto que ponemos no va a funcionar bien. Y en la inyección de ácido hialurónico, ¿qué plano utiliza para el surco palpebral superior? También preguntan. Yo intento ponerlo justo retroseptal, pero claro, es muy difícil. Muy pegado al músculo, pero retroseptal. Si lo pones muy superficial, queda abollonado. Entonces, el aspecto no es bueno. Hay que poner un poquito más profundo. Creo que hemos tratado de cubrir la mayor cantidad de preguntas, Lucho. Bueno, pero no son todos gorniólogos, ¿eh? No creas. También hay oculoplásticos. Ahí está. La gente sabe mucho. Sí. Sobre luz pulsada también hay una pregunta. ¿Qué resultados si lo ha usado? Luz pulsada. Yo tengo muy poca experiencia en luz pulsada, pero teóricamente es para tratamientos muy superficiales de la piel. No tenemos. En el IMO, la doctora Vázquez tiene mucha experiencia con Ultherapy, que es muy bueno. Porque lo que produce el Ultherapy es justamente lo que hemos dicho del CO2. Es un tratamiento, un calentamiento profundo que estimula el crecimiento de colágeno y hace como una especie de microlifting y sirve mucho para mantenimiento anti-envejecimiento. Pero yo no tengo experiencia en eso, la verdad. Oye, ¿sabes qué? Cuando nosotros comenzamos con IPL, yo lo traje principalmente para uso de ojo seco. ¿Sí? Ya tendrá 6, 8 años, si no me equivoco. ¿Sí? Y efectivamente, sobre todo en pacientes con rosácea, pacientes con disfunción glandular posterior, ¿sí? Inclusive blefaritis refractaria nos ha ido bastante bien. Pero el efecto secundario conseguido era el más simpático, era que esa señora regresaba y me decía: doctor, me voy a hacer el IPL, pero le digo, pues ya su ojo seco está bien.
No, me dice, porque se me están borrando las arruguitas. Para la piel, a ver. Sí. Entonces, es lo que tú dices. O sea, claro, al trabajar quizás a una profundidad debe haber algún tipo de renovación de colágeno o estiramiento de colágeno en este caso. Sin duda, sin duda. De hecho, se están utilizando en ese sentido, para tratamientos para arrugas, pequeñas arrugas y tratamiento incluso mejora del tipo de la piel. La piel mejora de calidad. Yo creo que tiene mucha relación los pacientes posoperados de FACO que empiezan a mirar mejor, se ven mejor, y el paso siguiente es engancharlos para una excelente blefaroplastia. Bueno, yo creo que hay que hacer una campaña de marketing, Lucho. Hay que hacer una campaña de marketing porque tiene mucha relación. Todos los pacientes que hacéis cirugía refractiva a partir de una determinada edad, cuando se le quitan las gafas y se ven las arrugas, todos dicen, oiga, doctor, yo esto no lo tenía, me ha salido. O sea, en el fondo es cuando el paciente ve bien, se empieza, y ya no tiene las gafas que le quitan, el paciente empieza a verse los problemas, los defectos. Y una gran forma de ganar pacientes es reciclar ese tipo de pacientes, porque se van a ir a un cirujano plástico, reciclarlos hacia el cirujano oculoplástico para el tratamiento de rejuvenecimiento de los párpados. Porque el 100% de las personas que se operan refractiva, 100%, puede mejorar su estética. Totalmente de acuerdo. Sí. Con lo cual, cuando se quitan las gafas y se ven las arrugas, entonces dicen, oiga, yo quiero mejorar esto. Y hay que orientarlo, hay que ya ponerle el camino, porque son pacientes muy agradecidos. Sí. Si no, se van a ir a un cirujano plástico a hacerse cualquier cosa. Y no saben. La doctora Yagi es una crack. Sí. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Medel, por excelente charla. Gracias a vosotros. Ramón, muchas gracias. Y nosotros abrimos el micrófono y siempre aplaudimos el esfuerzo, y sobre todo a tu hora, ¿ves? Gracias a vosotros. La verdad que es un placer grande para mí. Ya sabes que te considero como un hermano y trabajar con vosotros es un placer, de verdad. O sea, que lo que necesitéis, si queréis cualquier otra cosa, yo estoy encantado. Gracias, Ramón. Que tengas una muy buena noche. Saludos a todos. Gracias. A vosotros. Gracias. Igual. Chao, un abrazo, doctor. Gracias. Gracias, Un fuerte Lucho. abrazo. Gracias. Recuerdo que todos estos videos de estas charlas los van a poder encontrar en la página de Facebook, Oftalmo Education, y también en el canal de YouTube, todos nuestros clientes. Mañana va a estar con nosotros el doctor Renato Ambrosio. Nos va a dar una charla sobre el keratocono. Va a estar muy buena, no se la vayan a perder. Esa charla a 5:30 de la tarde. Hasta luego y muchas gracias a todos. No sé si